Muy buenas noches para todos. Agradezco nuevamente a la SAI, como en años anteriores, el darme el honor de dictar la última charla del año. En esta charla voy a tratar de mantener el espíritu del martes de la SAI. Vamos a ver temas de ingeniería, de arquitectura, y vamos a complementar los dos temas con el tema artístico de las bellas artes, el de Euterpe, es decir, la musa de la música, en una época del año caracterizada por la música navideña. Son las 6:30 de la tarde, en este momento debe ser en Londres 12:30 de la noche, 6 horas. Entiendo que le llegó por haber sido miembros de SAI Nueva Generación a varios exalumnos míos de Ingeniería Aeronáutica de la Bolivariana. Me llegaron varios correos de que iban a estar pendientes, entonces inicialmente voy a saludar a mi audiencia por allá en Europa, primero en Londres, o cerca de Londres, en Cambridge, al señor Simón Ramírez Inestrosa, que está haciendo su doctorado en física. Tiene el privilegio de trabajar con Stephen Hawking, el famoso hombre de las ruedas. En Bélgica hay dos que recuerden en este momento. Está Lucas Márquez, que tal vez ustedes se acuerden que asistió a los seminarios de ingeniería naval. Está Sara, que ya está en su doctorado allá también en la Universidad de Lieja, en ingeniería naval. Está en Ingolstadt, Alemania, Camilo Arboleda, que le ha ido muy bien, está trabajando en una firma propiedad de Audi, en diseños aerodinámicos de carros de fórmula, y al resto que me imagino mandarán mensajes posteriormente. Bien, siguiente. Voy a tratar estos temas. El primero va a ser una breve historia de la música y de los teatros para conciertos. El segundo va a ser el sitio del concierto de esta noche, que es el famoso Royal Albert Hall de Londres. Fue el monumento que construyó la reina Victoria para conmemorar el nombre de su esposo, el príncipe Alberto. Fue la sala más grande del mundo con que arrancó el siglo pasado, el siglo XX. Es muy interesante desde el punto de vista de ingeniería civil y de arquitectura. Fue en su momento la construcción más grande del mundo y más atrevida desde el punto de vista de cálculo estructural en hierro colado. La reina lo quiso hacer así y paró prácticamente la construcción de buques en todos los astilleros de Irlanda, por ejemplo el de Dublín, y obviamente los de Gran Bretaña, como fue el caso de Liverpool, de Bristol, de Portsmouth y otros. Es tal vez la mejor sala de conciertos que hay en Inglaterra en este momento, tanto por la capacidad del público que puede alojar como por la calidad de la reproducción del sonido. Tercer punto va a ser 3 conciertos muy breves, de 8 minutos, 6 minutos, y creo que el último es solo de 4 minutos, de manera de que no vamos a salir de aquí a medianoche, que muestran el entusiasmo de un pueblo culto ante la música culta. Vamos a ver 3 interpretaciones de 2 de autores británicos, Gustavo Holst y Edward Elgar, y finalmente el famoso concierto de Navidad que auspicia allí cada año el Ejército de Salvación, The Salvation Army, que es un cuerpo paramilitar que se inventó en Inglaterra y se trasplantó a los Estados Unidos, y su filosofía es un poco la de la defensa civil en Colombia,
que es atender emergencias de inundaciones, de incendios, de terremotos, etcétera. Pero es una institución muy querida y muy respetada en el mundo anglosajón. Y así terminaremos pues la reunión de hoy. Siguiente. Hablemos un poco primero de la música. ¿Cómo se pudiera definir la música? Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Esos tres componentes conceptuales son básicos en cualquier tipo de música, sea música popular, música clásica, música religiosa. En general se puede decir que la música culta es una sabia y ponderada combinación entre melodía, armonía y ritmo. Y es fundamentalmente lo que la diferencia de la música moderna, que le gusta tanto a los jóvenes de hoy, que es fundamentalmente ritmo, de un 75-80%, algo de armonía, un 5-10%, y el resto es melodía. La música clásica casi que la combinación es lo contrario, un 80% para melodía y armonía, y el ritmo, dependiendo de la época musical, es marginal, entre un 15 y 20%. La música como producto cultural suscita una experiencia estética en el oyente y expresa sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas del compositor. Siguiente. ¿Qué es el sonido? El sonido no es más que una onda de un fluido que puede ser líquido o gaseoso debido a una perturbación. Por ejemplo, cuando tenemos una superficie quieta de agua y soltamos una gota, al impactar la gota genera unos círculos que se van desplazando. Cuando una persona habla es una combinación de frecuencias, pero es exactamente lo mismo. Al agitar las cuerdas vocales, el aire sale formando círculos, dependiendo de la intensidad y dependiendo de la frecuencia. Siguiente. Los sonidos son intensos, como ven ustedes allí. Sonidos son intensos cuando la presión entre una onda y la siguiente es muy alta. Eso usualmente se mide en decibeles, que son los logaritmos, es un logaritmo de la relación de presiones con relación a una presión de referencia. El sonido es débil cuando esa curva de presión es más débil, es más pequeña. El sonido es agudo cuando la distancia entre las perturbaciones del fluido donde se mueve el sonido, que puede ser un líquido o puede ser aire, como en este momento con mi voz, el sonido es agudo. Y el sonido es grave cuando la distancia entre valles de una cresta con otra es más amplia. Hay un instrumento muy utilizado por los músicos y especialmente por los intérpretes de canto, que se llama el diapasón. El diapasón es una especie de tenedor que al golpearlo da una frecuencia única y permite definir la nota con que se debe empezar una interpretación musical, o sea, de que es una onda perfecta, que se repite, es idéntica a la onda que se va desplazando por el aire. La flauta es ya una combinación de varias frecuencias y por eso vemos que tiene una geometría bastante distinta a la del diapasón, porque es la superposición de varias frecuencias. La voz humana es muy rica en frecuencias, como ya vamos a ver en un sonograma, y por lo tanto se repite, si es por ejemplo una sílaba o una letra, se repite por las frecuencias superpuestas. Eso se representa matemáticamente por lo que se llaman series de Fourier. Y finalmente un violín, que es una combinación de frecuencias altas, medias y bajas, pues la composición del sonido, de la presión de las perturbaciones en el aire, siguen un
esquema más complejo que los anteriores que he mencionado. Siguiente. Aquí aparecen las dos mediciones claves del sonido, que son la frecuencia, que va desde los 20 hercios o ciclos por segundo hasta los 20.000. Ahí está la cabida de la frecuencia para la voz humana, para la música en color amarillo. Este es el rango audible y este es el límite superior de audición, donde el referente es el nivel de presión que se mide por una logarítmica de decibeles. Entonces, por ejemplo, cuando se habla pasito a 1000 ciclos por segundo o hercios, estamos aquí. Y el nivel de presión solo llega a los 35, 36 decibeles. Sin embargo, si a esa misma frecuencia hablamos más duro, ya los decibeles suben casi hasta 70 y así sucesivamente. Miren que la música cubre una gama de frecuencias mucho más amplia que la voz humana y por supuesto los niveles de presión en decibeles van a niveles inferiores, en lo que algunos llaman infrasónicos, en bajos niveles de decibeles, hasta niveles muy altos, como es el de 100 decibeles. Este es el límite superior de audición. Entonces la arquitectura de las salas de música tienen en cuenta todas esas sutilezas, de que se puedan escuchar sonidos de muy baja frecuencia y sonidos de alta frecuencia, y que más o menos en toda la sala, aprovechando lo que se llama el efecto de reverberación, que seguidamente lo explico, los niveles de intensidad del sonido de la orquesta que esté en el escenario son prácticamente los mismos en cualquier sitio de la sala. Y es por el manejo de mamparas acústicas, del material de las paredes, de los techos y la misma cojinería de las sillas que permite mantener unos niveles de intensidad de sonido medido por decibeles aproximadamente iguales. Hay dos tipos de fuentes sonoras. Por ejemplo, este niño con la guitarra en campo abierto. Aquí las ondas que salen de la caja de resonancia al rasgar las cuerdas no impactan en obstáculos cercanos. De manera de que se sigue la ley de que a medida de que yo me alejo de la fuente sonora, la intensidad en decibeles va cayendo con el inverso de la distancia al cuadrado. Sin embargo, en salas de música como esta, una sala de conciertos, hay paredes que al sonido, cuando impacta sobre ellos, lo reflejan. Y entonces es lo que se presenta el fenómeno de fuente sonora puntual dentro de un recinto cerrado. La calidad del ingeniero acústico y del arquitecto de una sala acústica es hacer cálculos que hoy en día es relativamente fácil, con programas de software de computador, para garantizar que los niveles de sonido son más o menos homogéneos en toda la sala, independientemente de la distancia a la orquesta o al intérprete, y también de que no hay reverberaciones que van a desfigurar las frecuencias. Siguiente. Este es el típico caso de una fuente sonora en un encerramiento acústico, que puede ser el teatro. Miren que un espectador, hay sonido que lo recibe directamente de la fuente sonora y otra que viene del reflejo en las paredes. Las paredes juegan un doble papel y es recibir la onda sonora, parte se refleja, parte la absorbe y parte también la transmite fuera del edificio. Usualmente el vidrio es un muy buen material para evitar las fugas de sonido. Por eso en hospitales y sitios donde es importante mantener bajos niveles de ruido se pone doble pared de vidrio. Y eso prácticamente en un hospital que esté en el centro de la ciudad con niveles altos de ruido por los carros, por la actividad urbana, medidos en decibeles, dan sonidos apenas perceptibles los que vienen del exterior. Entonces el oído humano, que es un órgano
sensitivo supremamente sofisticado, en una sala de concierto recibe sonido directo de los instrumentos de la orquesta, sonido reverberado, es decir, reflejo, que se ha reflejado una o varias veces en la pared, y superposición de sonidos de muchas intensidades y de muchas frecuencias. Siguiente. Aquí vemos dos fuentes de ondas. Si fuera aire, pues serían ondas sonoras. Miren la interferencia de las dos. Hay unas en verde que se amplifican y otras en rojo que se anulan. ¿Qué es eso? Es lo que se llama onda destructiva y onda constructiva. Aquí está el oyente, aquí está la fuente de sonido, puede ser una guitarra o un piano, etc. Entonces, la fuente de sonido produce estas ondas. Unas se reflejan en la pared, en esta pared, y en esta, otras se reflejan en esta. De manera de que el oyente lo que escucha es directamente lo que llega del sonido, de la fuente de sonido, y las reverberaciones de los muros. Esas ondas, por ejemplo, al superponerse acá, pueden ser destructivas. Es decir, si este es el perfil de estas ondas por acá, pero las de por acá es acá, miren que se anulan. El pico de esta coincide con el valle de la de abajo, y por eso se anula el sonido. Y son constructivas cuando las dos coinciden, o sea que se refuerzan. Por eso en los teatros siempre hay la famosa historia del fantasma de la ópera, y es que en ciertos sitios y en ciertas obras que se interpretan en los teatros, personas que no están muy lejos de mí prácticamente no oyen el mismo sonido ni en frecuencia ni en intensidad que yo estoy escuchando, y es por la superposición de las ondas. Entonces un buen arquitecto lo que hace es poner mamparas acústicas, reflectores acústicos, para que sea una distribución bien uniforme del sonido y más o menos todo el público, 2.000, 3.000 o 7.000 espectadores, como en el caso del Royal Albert Hall, escuchen las mismas frecuencias y casi el mismo nivel de intensidad. De manera de que la orquesta, su director, el público en platea y en los balcones, y con estos artificios acústicos llamados paneles, reciben primero sonido directo y segundo sonido reflejado. El que aparece aquí representado y que estoy señalando es el reflejado. El arquitecto entonces juega con ecuaciones muy complejas de distancias para garantizar que el oyente de acá en este balcón va a recibir prácticamente las mismas ondas sonoras de personas que inclusive están más cercanas a la orquesta y prácticamente no hay diferencia. Siguiente. Los teatros usualmente son edificios voluminosos. Aquí están los charoles o palcos. En mis tiempos de niño en el Teatro Junín se llamaba el gallinero. No sé si ustedes se acuerdan de esa palabra, que era donde estaban las boletas más baratas y obviamente los jóvenes íbamos allá a gallinero. En cambio que los blancos chavarrías se sentaban allá en la platea al pie de la orquesta, que entre otras cosas no es el mejor sitio. Hay un sitio mejor de la platea, que es entre la platea y la pared del extremo de la sala de música. Entonces, miren que acá la fuente sonora compleja, como puede ser una orquesta de 80 o más músicos interpretando instrumentos diferentes y no todos al tiempo necesariamente, hay un sonido que sale directamente a los oyentes, que es el verde, hay otro que se refleja en estos paneles acústicos, de manera de que hay que buscar la manera. Hoy en día eso se hace electrónicamente con nubes acústicas llamadas electrónicas, que ionizan el aire y el aire permite que el sonido reverberante viaje a mayor velocidad y compense la mayor trayectoria que el sonido que impacta en los oyentes de manera directa. De manera de que un oyente pues recibe directamente el sonido del músico, el que se refleja cerca al músico y el que se va reflejando en la geometría de la mampara que hay dentro de este otro edificio que es donde están el
El techo de la concha es una concha acústica para reflejar el sonido que sale hacia atrás, hacia el público, y para los efectos de cambios de escenarios, de ambientaciones, etcétera. Siguiente. Ya hoy en día, ¿cómo gozarían los arquitectos famosos del siglo XVIII y XIX? Que todo eso lo hacían por pura intuición y construyeron salas perfectas. Hoy en día a los arquitectos les es un poco más fácil el trabajo por medio de paquetes de computador para diseño acústico de teatros. Pueden simular la altura de las paredes, el tamaño, el volumen de aire que mueve la orquesta con los diferentes instrumentos. Esa es la gran diferencia entre un home theater y un teatro real. Es el volumen de aire. En un teatro es un volumen de aire gigantesco y por eso cuando suena un instrumento musical, por ejemplo, con sonidos de muy baja frecuencia, un órgano o un aparato de percusión, un timbal o un tambor, nunca eso es posible oírlo de la misma intensidad como se oye en un home theater doméstico, porque el volumen de aire en el teatro que se mueve es gigantesco, el que se agita con las ondas acústicas. En una sala familiar es un volumen de aire mucho más modesto. De manera de que con esos programas de computador es posible empezar por tanteo a subir los pisos de gallinero, meter materiales diferentes en cuanto a reflexión del sonido y empezar por tanteos también a ver qué tamaño debe tener la platea con relación a los balcones, la distancia entre ellos y la caída de los niveles en decibeles de la presión de las ondas acústicas, por ejemplo, al final de estos pisos, con relación a la platea que es mucho más cercana. Les voy a mostrar inmediatamente un diseño tal vez el más sofisticado de una firma de arquitectos acústicos en Londres. Siguiente. Aquí ven un piano de cola entera y aquí ven el número de sillas. Todo este arreglo no solo es estético, sino que es acústicamente para poder interpretar las obras de Johann Sebastian Bach en el instrumento piano. Es un trabajo que hizo una firma de Londres que se llama Zaha Hadid Architects en el 2009. Es tal vez la sala más sofisticada del mundo, todo esto fue calculado por computador y esto permite que interpretaciones de obras de Bach en piano se oigan de una manera absolutamente perfectas. Siguiente. Ya salas high-tech más modernas, este es por ejemplo en la ciudad de Colonia, ven ustedes la cantidad de baffles que hay acá para reflejar la onda sonora que va al techo hacia el público, que está no solo en platea, sino repartido en balcones. Estas tienen idéntico propósito. Esta es una orquesta grande de 70, 80 músicos, tiene coro, órgano sinfónico al fondo, etcétera. Siguiente. Esta es tal vez la sala de conciertos, no más grande, pero sí la más moderna de los Estados Unidos. Es el Auditorio Walt Disney, en Los Ángeles, California. Todo esta serie de mamparas que ustedes ven aquí arriba son hiperboloides, paraboloides, en materiales especiales que permiten resaltar cierta reverberación. Miren que la orquesta está en el centro del teatro y el público rodea completamente a la orquesta. Y estas alturas están calculadas, para que la onda que se refleje y vuelve a reflejarse en otros sitios llegue al mismo instante de tiempo de las diferentes bandejas donde esté el público sentado escuchando. De manera de que ese prodigio de combinar toda esa cantidad de factores es posible gracias a las herramientas computacionales tan poderosas que se tienen hoy disponibles. La pregunta es esta. Esa es la sala de conciertos de mejor calidad que hay en Viena. Esa sala fue diseñada en el siglo XIX.
cuando no existía el computador, los conocimientos de física eran bastante limitados, pero había una gente talentosa como fue este arquitecto. Él en primer lugar diseñaba los espacios de los teatros siguiendo el modelo griego del Partenón, unas columnas perimetrales, un gran volumen de aire interno, y allí hacía los trucos acústicos. El truco acústico de esta sala de conciertos, aquí se ve desde la platea el sitio donde está la orquesta y el órgano, es que el cielo raso y el piso es de madera, lleno de ranuras, imitando la caja de resonancia de una guitarra o de un violín. El violín sin caja de resonancia suena muy pasitico. La caja de resonancia, las cuerdas del violín, o en el caso de las cuerdas de la guitarra, es lo que le da volumen. Entonces esta sala se comporta como una gigantesca caja de resonancia, similar a la que es una guitarra o un violín, gracias a ese artificio, las perforaciones en el cielo raso y en el piso, que es en madera fundamentalmente. Siguiente. De manera, mis amigos, que no esperen meter mucha plata en el home theater más costoso, con equipos Harman Kardon o Marantz, o equipos mandados a hacer sobre medida, porque en un volumen de una sala doméstica nunca hay el volumen de aire que permita simular lo que ocurre realmente en una sala de conciertos. Es decir, la experiencia de ir a un teatro es una experiencia social, además de artística. Aún la tos del que tiene gripa 2 o 3 hileras más adelante, esa es parte de esa experiencia artística musical. Siguiente. Bueno, ahora hablemos un poco de dónde y cuándo aparece la música en la civilización humana. Siguiente. Este señor ya murió en el año 99, judío violinista, Yehudi Menuhin. Él hizo una serie de televisión en los Estados Unidos que solo tuvo por competencia en el campo de las ciencias naturales a Carl Sagan con la serie Cosmos y a Bronowski en la serie de historia de la civilización. Él hace una historia de la Yehudi Menuhin, de la civilización humana desde el punto de vista de la música, cómo la música en cada época, desde el hombre primitivo con sus tambores y sus primeras flautas hechas con huesos de animales y cañas de vegetales, correspondían a un determinado periodo. Yehudi Menuhin decía: estoy seguro de que la buena música alarga la vida. Pues por lo que veo allí, el hombre duró 83 años, o sea, de que buena parte de su longevidad se debe a su amor a la música. En ese libro, La música del hombre, hace un recorrido muy interesante que lo veremos rápidamente. Siguiente. Las primeras evidencias arqueológicas de la música en civilizaciones antiguas se encontraron en Sumeria, tanto en altos relieves tallados en piedra, donde se ven cítaras, arpas, de pronto flautas, e inclusive en excavaciones se logró desenterrar, por ejemplo, este tipo de arpa o cítara, que tiene varias cosas muy interesantes. La primera, una caja de resonancia abajo, en cuero, para subirle volumen al sonido generado por las cuerdas. Lo segundo, cuerdas de diferente longitud y contrastes en la parte superior que permitían tensionar las cuerdas. De manera de que esto viene ya de 3.500 años hacia atrás. Siguiente. 3.500 años antes de Cristo. Los egipcios se han encontrado en las tumbas no solo los instrumentos musicales, sino profusamente en las paredes, las pinturas. Aquí vemos un arpa, miren que tiene trastes para poder tensionar las cuerdas, diferentes longitud de cuerda. No olviden que la frecuencia con que vibra cada cuerda depende de la longitud.
y eso da o sonidos graves o sonidos agudos. Caja de resonancia, una intérprete femenina hábil en el manejo del arpa, un instrumento parecido a la mandolina o al ukelele norteamericano con caja de resonancia y clavijas para poder tensionar las cuerdas, e instrumentos de percusión, como este tambor con cuero enmarcado en un cuadro de madera, o el famoso sistro, que era para ceremonias religiosas, que eran unas especies de tapitas en oro o plata martillada, y con una pequeña perforación y un hilo se sostenían y simplemente se agitaban. Siguiente. Los griegos, entre sus musas, estaban pues las musas de la poesía, de la erudición, del discurso, sobresalía una, Euterpe, que era la musa de la música. Siguiente. Los griegos tuvieron un mérito importante en la música y fue el intento del registro, es decir, cuando no había notación musical, la única forma de reproducir la música era de memoria, más o menos como hacen nuestros intérpretes folclóricos, que es por música. Por ejemplo, los troveros no saben leer el pentagrama, pero sí de memoria recuerdan tanto los tonos, las frecuencias, como el texto de lo que cantan. Los griegos, a sus canciones, mediante símbolos del propio alfabeto, empezaron a hacer los primeros registros, como se ve aquí tallado en mármol, en la época antes de Cristo, hacer la primera notación musical, es decir, sobre lo que cantaban en la palabra, si era un sonido alto, bajo o medio en frecuencia. Siguiente. Los griegos manejaban el concepto integral de arte, no solo en el dibujo, sino en la escultura, en la plástica y sobre todo en dos bellas artes, la música y el drama, el teatro. Y de ahí esas construcciones hemicíclicas. Este es el teatro de Epidauro, cerca a Atenas, del siglo IV a.C., tenía capacidad para 14.000 espectadores, con una acústica increíble, que lo que oía el que estaba aquí sentado era prácticamente de la misma calidad de sonido y volumen que el que estaba sentado acá. El escenario estaba acá. ¿Por qué muestro el teatro de Epidauro? Porque buena parte de la jerga, del vocabulario, del teatro musical de hoy proviene del teatro griego. Miren, por ejemplo, aquí estaban las graderías con el público. Aquí había lo que se llamaba el altar, que era para hacer inicialmente un sacrificio a los dioses. Estaban los coros, estaban los actores interpretando obras dramáticas, y aquí había una orquesta, instrumentos usualmente de percusión y de viento. Sí, devolvámonos. Miren otra palabra, escena, y ahí viene escenario, skene, proscenio, proscenio, parodia, teatrón, el conjunto. Es decir, toda esa jerga que se maneja hoy en los teatros dramáticos y en los teatros musicales no son más que herencias que se recibieron del teatro griego. De la Edad Media se dicen muchas cosas, que fue una edad muy oscura, pero parece que no fue tanto, y la música no es excepción. Este monje benedictino llamado Gino d'Arezzo inventó en el siglo XI un hecho musical importante que todavía hoy perdura, y es la notación musical. No en el pentagrama, sino en su antecesor, el tetragrama, que se utilizó mucho en la música religiosa en la Edad Media, llamada gregoriana, y ahí se fijaban con puntos en estos espacios de las líneas si la nota subía de frecuencia o era baja. Anteriormente el sistema era una evolución del sistema griego que se llamaba el de las neumas, que consistía en el texto de la canción religiosa o profana,
poner estos ganchos, y esto significaba que subía la voz, o sea, varias notas ascendentes, o que bajaba la voz. Siguiente. El teatro medieval musical era excluyente, era solo para la nobleza y eran pequeños teatros casi que de capacidad familiar, pero eran un sitio importante dentro de los castillos de los señores feudales. Y esto tuvo su máxima expresión en la música cortesana para drama del siglo XIV y del siglo XV de nuestra era. Esto era pues el típico teatro en un castillo medieval siguiente. La música culta empieza a llamarse como tal a mediados del siglo XV. En este periodo que va de 1430 a 1950, se ven por colores las diferentes escuelas. Está el primer periodo en azul, Renacimiento. Aquí es muy importante Palestrina. Luego viene el periodo barroco, que arranca por aquí en 1550, con Monteverdi, Frescobaldi, Buxtehude, que fue profesor de Juan Sebastián Bach, aparece Bach, Scarlatti, Handel. Luego vienen en amarillo los del periodo clásico, Gluck, Haydn, Salieri, Mozart y Beethoven. Y luego vienen en color rosado el periodo romántico, que arranca por allá en 1820 y pico, con Niccolò Paganini, Weber, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, Offenbach, Smetana, Bruckner, Brahms, Saint-Saëns, Bruch, Mussorgsky, Tchaikovsky, Borja, Grieg, Rimsky-Korsakov, Puccini, Scriviani y Sergei Rachmaninoff, que vivió hasta casi los años 50. De manera de que ese es como el gran mapa de lo que se llama de escuelas de música clásica. Entre la música del Renacimiento, que era usualmente interpretada muy limitadamente por cuerdas y vientos y algo de percusión, al barroco aparece una gran innovación, y es que ya no se usa el tetragrama de la música gregoriana, sino el pentagrama, que permite una mayor flexibilidad y tecnicismos de silencios, de reforzar el movimiento. Miren las escalas do, re, mi, fa, sol, la, si, graficadas en el pentagrama, y luego si se sigue subiendo do, re, mi, fa, sol, la, si, todavía más alto siguiente. En el siglo XVI, en Inglaterra, aparece el Cervantes británico, Shakespeare, con sus obras dramáticas, que se interpretaban en este teatro reconstruido hoy en Londres, que se llamaba el Globo. Usualmente las obras dramáticas de Shakespeare tenían acompañamientos musicales. Siguiente. Félix Mendelssohn, que es ya el periodo romántico del siglo antepasado, el siglo XIX, musicalizó una de las obras más interesantes y más filosóficas de Shakespeare, llamado Sueño de una noche de verano. Es una composición musical extraordinaria. Los escenarios eran basados en pura mitología griega. Aquí se ve a Titania en sus amores con Oberon, en un bosque lleno de criaturas fantásticas y el cielo pues repleto de estrellas. De ahí viene la famosa marcha nupcial. Es parte de la composición de Mendelssohn llamado Sueño de una noche de verano. Volviendo al barroco, en este periodo de 150 años, 1600 a 1750, las características son, las formas predominantes son la sonata, la suite y la fuga. Las formas musicales, más para la voz humana que para instrumentos, aunque acompañados muchísimas veces o casi siempre de instrumentos, es la cantata, el oratorio y la ópera. No olvidemos de que aquí se da el fenómeno de la Reforma Protestante, que en parte reemplaza la música gregoriana austera de la Iglesia Católica por música mucho más moderna y más alegre, por autores protestantes como el mismo Juan Sebastián Bach.
Y tal vez los más sobresalientes de este periodo son sin duda Juan Sebastián Bach, Jorge Federico Händel, nacido en Alemania, pero naturalizado en Inglaterra, y Antonio Vivaldi, siguiente. A partir del siglo XVII, 1600, se consolida la orquesta del periodo barroco de 18 instrumentos. Aparece el clavecín como instrumento clave que da la entrada de la orquesta, los primeros violines, los segundos violines, los chelos, las violas, los oboes, el fagot, el timbal, la trompeta y el contrabajo. En total 18 instrumentos. Entre otras cosas, Ramiro, agradezco a tu hermano, Rodolfo, toda la enseñanza. Yo soy un fan de él impresionante. No me pierdo el programa de música de él a las 8 de la mañana todos los días. Es increíble la información y el profesionalismo con que él enseña historia de la música en Radio Bolivariana. Siguiente. En este periodo barroco el lugar natural para la música ya no eran solamente las salas de los grandes castillos, de los reyes, de los príncipes y de la nobleza, sino las iglesias, y muy particularmente la iglesia luterana. Esta es la iglesia de Santo Tomás, donde Juan Sebastián Bach, cuyo monumento está a un costado, y su tumba está en el corredor de entrada, ahí se ve la lápida. Eran los sitios por excelencia para representar obras barrocas, entre ellas oratorios, misas, etc. Este es muy interesante porque esta iglesia tiene una acústica sui generis. Las obras de Bach, él era cantor. Cantor en alemán significa como el maestro de música de la iglesia. Él tenía un dominio de la acústica de esa iglesia que es gótica. Entonces, obras que se interpretan allí a varias voces, primera voz, segunda voz, tercera voz, da ecos simulando nuevas voces, que es imposible en otro recinto obtener el mismo resultado. De manera de que eso caracteriza a esta iglesia en Alemania, está en Leipzig. Fue destruida prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente por ser un monumento a la cultura alemana barroca, ha sido reconstruido. Este señor, sin duda, entonces, Bach, 1685-1750, es considerado el máximo exponente del barroco. Como estamos entre ingenieros, les cuento de que los ingenieros acústicos cogen en un osciloscopio un concierto o una gavota o una suite de Bach y le sacan el sonograma, es decir, las frecuencias y el tipo de curvas que saca el osciloscopio, y son absolutamente perfectas. Entonces dice uno, ¿cómo lo logró? ¿Simplemente a oído o tenía un oído matemático sui generis? Siguiente. En el periodo barroco ocurren cosas muy extraordinarias. Los reyes, pues, muy ocupados planeando guerras, planeando matrimonios de conveniencia para tener más territorios y ser más ricos, pero guardaban sus horitas para la música. La música de cámara significa música íntima, es decir, la que se tocaba en los dormitorios de los castillos. Música que comprendía inicialmente madrigales, como fue en el Renacimiento, luego vino el trío de sonata en el barroco y cuartetos de cuerda, en el periodo clásico del siglo XVIII al siglo XIX. Este personaje que está aquí no es ni más ni menos que el rey Federico el Grande, Federico II de Prusia, que además de ser rey era músico e intérprete. Tiene composiciones de conciertos, creo que tiene uno para flauta y otro para violín, siguiente. Él vivía en esta casita de campo que se llama el castillo o palacio de Sanssouci. Sanssouci del francés quiere decir sin prisa, sin tensiones, donde los sitios más bellos del castillo o del palacio eran precisamente las salas de música,
donde él daba sus conciertos y escuchaba a los mejores músicos y compositores de la época siguiente. El clasicismo, musical ocurre entre 1750 y 1820. Aquí aparecen pues los monstruos de la música clásica como Mozart, Haydn, Beethoven, etc. La música instrumental es predominantemente en estas formas: sonata, sinfonía, concierto y cuarteto. Y en música vocal, la ópera, el oratorio religioso y los himnos, muy propios de esta época donde el nacionalismo de alguna manera se exaltaba por la Revolución Francesa, por la Contrarrevolución Francesa, por las conquistas británicas, etcétera, etcétera. Siguiente. Wolfgang Amadeus Mozart fue un niño prodigio desde los 4 o 5 años. Él nació en Salzburgo, lo que hoy es Austria. Tuvo un protector, entre comillas, que se llamaba el arzobispo Colloredo, hermano del archiduque, que era el emperador del imperio austrohúngaro. Él era el arzobispo de Salzburgo y a la vez su hermano era el emperador y él tenía cargos civiles. Mozart fue desde muy joven muy adepto a la masonería y los masones fueron sus grandes patrocinadores en Austria. Esta era una sala que se llamaba la Sala del Orden Alemán, Deutsche Orden Haus, para muy poco público. Y ahí Mozart interpretaba usualmente con una pequeña orquesta de cámara sus obras. Una muy importante que él escribió fue la música masónica y una ópera dedicada a la masonería que se llama La Flauta Mágica. Siguiente. Este personaje era uno de los hombres más ricos de Europa en su época. Era el príncipe Esterházy, mecenas de la música del siglo XVIII. Tenía en sus castillos salas de conciertos, miren esto, donde Haydn, Mozart y Beethoven interpretaron obras en su momento. Siguiente. Este periodo coincide con la reconceptualización del tamaño y la calidad de las orquestas. Ya salimos de la orquesta barroca de 18 instrumentos y con la orquesta llamada de Mannheim y Viena se sube a 59 instrumentos. Ya hay un director de orquesta, usualmente manejaba un bastón que golpeaba en el suelo, que se llamaba el metrómetro, es decir, medía los compases, más o menos lo que hacen hoy con la batuta. Aquí estaban los primeros violines, los segundos, los violonchelos, las violas, los contrabajos, los timbales, los vientos, que se clasifican en dos: en metales, como las trompetas, los trombones, las trompas, y las maderas, que son los fagots, los oboes, los clarinetes y las flautas. Posteriormente se introdujeron los instrumentos que muchas veces eran solistas, como el piano, el clavicordio, el arpa, etcétera, casi todos de cuerdas. El teatro que hizo famoso a Beethoven en Viena fue el An der Wien Theater. Esto es lo que queda hoy en día, solo el portón principal, creo que es lo que se ve acá. Fue el teatro donde Beethoven estrenó sus mejores obras. Siguiente. Era un teatro popular. Beethoven fue un revolucionario social. Él, si bien tuvo príncipes protectores como el archiduque, el Colloredo de Salzburgo, también daba sus conciertos en los teatros más populares de Viena, que eran entablados, muy parecidos al diseño de nuestras galleras hoy en día. Inclusive la gente comía durante los conciertos, entraban con gallinas, con animales, etcétera. Pero era una forma de popularizar la música culta. De las obras de Mozart, tal vez una de las más interesantes y filosóficas es La Flauta Mágica, y de las últimas, como pago
de gratitud de Mozart a uno de sus mecenas, que era el señor Schikaneder, que era un empresario de ópera y de conciertos en Viena. Él era judío y masón, de manera de que él, para compensar todo lo que le había ayudado, pues esa ópera que es verdaderamente extraordinaria. Siguiente. Viena tiene pecaditos y pecabotes. Tal vez el pecabote más grave fue la forma ignominiosa como murió Mozart, en absoluta miseria. Lleno de deudas, fue tirado en una fosa común en un cementerio de Viena. ¿Qué hay? Bueno, fue sepultado en una fosa común en un cementerio de Viena. Todavía hoy se duda del cráneo que se sacó recientemente, que si sí sería Mozart o no. Están tratando con el ADN de constatar. De manera de que en diciembre 5 de 1791, al amanecer, murió Mozart en un estado lamentable. Sus más cercanos amigos músicos le cantaban al pie del lecho de muerte pues parte de su misa de Requiem, misa ezequial. Beethoven, en este teatro, el Concerttheater de Viena, hizo la presentación de la novena sinfonía, utilizando por primera vez en las sinfonías, el último movimiento, el cuarto movimiento, la voz humana, el coro, y utilizó como verso la prosa de Schiller, la Oda a la Alegría. Siguiente. En este castillito, en Bavaria, en el sur de Alemania, el músico Richard Wagner, que fue amigo personal del rey Ludovico II de Baviera, pasaba largas estancias componiendo y tocándole música al soberano. Este hombre era loco, se suicidó en ese lago hermoso que ustedes ven allá. Siguiente. Resumiendo entonces, por compositores, los grandes músicos barrocos y clásicos son Vivaldi, Purcell, inglés, alemán, inglés, francés, alemán. Él realmente no era alemán, sino austríaco, pero en ese tiempo era toda la raza teutónica, y ahí viene Deutschland, la tierra de los teutones, y Beethoven. Siguiente. También sigue Paganini, luego en el periodo romántico, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Brahms, Wagner, Tchaikovsky, ruso el último. Siguiente. Siguen los grandes románticos, por ejemplo, Borjak, checoslovaco en el momento, Saint-Saëns, alemán, francés, Mussorgsky, ruso, Korsakov también, Rimsky-Korsakov también ruso, Verdi italiano, Mahler alemán, Elgar, al cual escucharemos en unos minutos, británico, y Sergei Rachmaninoff, con quien se cree se cerró el ciclo romántico clásico antes de los años 50 del siglo pasado. La Orquesta Sinfónica de hoy entonces es una agrupación muy compleja de músicos, de instrumentos muy especializados. Miren, por ejemplo, en percusión. Ya no solo son timbales, campanas tubulares, sino castañuelas, platillos, pandereta, triángulo, en vientos, maderas, metales, y en cuerdas frotadas, violín, viola, violonchelo, contrabajo, en pulsadas el arpa y en percutidas el piano. El piano tiene unos antecesores que fueron el clavicordio, el clavecín, la espineta y otros. Hoy es común entonces en orquestas sinfónicas modernas más de 80 instrumentos, y hay obras que requieren instrumentos adicionales, como es el órgano sinfónico. Siguiente. ¿Dónde se interpreta la música clásica culta hoy? En salas especialmente diseñadas para permitir al espectador captar toda la riqueza y variedad de sonidos que producen los 80 o 90 instrumentos de la orquesta. Miremos entonces, ya sí para empezar a terminar, la mejor sala que tuvo Inglaterra y que
tal vez sigue siendo la mejor, que es el Royal Albert Hall de Londres. Siguiente. En primer lugar, es una obra gigantesca, de estilo neoclásico. Fue construida por la reina Victoria para honrar a su difunto esposo, el príncipe Alberto, el príncipe consorte. Se ha conservado desde 1871 hasta el día de hoy ininterrumpidamente. Siguiente. Para su próximo viajecito a Londres, no olviden que el Royal Albert Hall está en el sitio estratégico de Londres. Este es el río Támesis, aquí está el puente, la Torre de Londres, San Pablo, el Big Ben del Parlamento, la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham. Está el Royal Albert Hall a un poco más de una manzana de la famosa tienda Harrods de Londres. No está lejos de la torre o columnata de Nelson en Trafalgar, en la plaza de Trafalgar, y el monumento del circo Piccadilly. Tampoco está lejos del Museo Británico. Aquí hay un parque inmenso, Hyde Park. En una de las obras que ya vamos seguidamente a escuchar, el concierto llamado el de Pompa y Circunstancia, el concierto se hizo en el Royal Albert Hall, pero se reprodujo para público de forma gratuita en Hyde Park, con una asistencia de 800,000 personas. Van a ver ustedes ese parque atestado de gente, escuchando la reproducción del concierto que se estaba realizando dentro del Royal Albert Hall. Siguiente. Es un edificio impresionante, majestuoso, de toda una manzana. Es muy parecido el diseño en planta al Coliseo de Roma, que hicieron los Flavios. Es decir, no es una estructura circular, sino elíptica, muy parecida al del Coliseo de Roma. Estos arcadas y estos ventanales son para los diferentes pisos de balcones. Por debajo tiene toda una infraestructura subterránea muy parecida a la del Coliseo romano, que permite entrar camiones con la tramoya de escenarios, entrar los buses con los artistas, etcétera, etcétera. Tiene un bellísimo friso perimetral hecho en terracota, que muestra la historia de Gran Bretaña y fue exigencia de la reina Victoria. No olvidemos que por 1871 era la mujer más poderosa del planeta. Era la reina de Inglaterra cuando el sol no se ocultaba. Inglaterra tenía posesiones en el este asiático, en la India, en Europa, en el Caribe, en Canadá, es decir, en África, de manera de que era la superpotencia. Y en esa terracota está descrita la historia del pueblo inglés a partir de los primeros desembarcos que hicieron los romanos en Britania. En Britania no es nombre celta, es nombre romano, latino. Londinum, el nombre inicial de Londres, era un nombre romano. Siguiente. Ahí ven la foto espectacular de la sala. 7,500 asistentes en los balcones y en la platea. Aquí está la orquesta, el coro y el órgano sinfónico. Miren las arcadas que evocan un poco a las arcadas del Coliseo romano en esa ciudad. Siguen. Y las lámparas. Las lámparas no solo son para iluminación, sino para reflejar el sonido y hacerlo más parejo en todos los niveles del volumen. Aquí se ve el gentío, es el típico escenario londinense para conciertos clásicos, óperas y música pop. Ahí, por ejemplo, se inmortalizó Pink Floyd, Led Zeppelin y otros artistas de música popular recientes. Siguiente. Tiene óptima acústica y tecnología al servicio de la cultura. Inclusive obras como son las comedias musicales, siguiente, que es la más famosa
la del Fantasma de la Ópera, no solo es el escenario musical, sino también fuegos artificiales dentro del teatro, con la mayor seguridad para que no haya riesgo para los espectadores. El Proms es un espectáculo musical que se hace una vez al año. Proms es una marca registrada por la BBC, British Broadcasting Company o Corporation, que es un espectáculo que usualmente es un concierto donde tiene fuertes dosis de nacionalismo inglés, como veremos ahora en la obra de Elgar. Siguiente. El Fantasma en la Ópera, del compositor británico todavía vivo, Andrew Lloyd Webber, ha sido la ópera que más tiempo se ha presentado en el Royal Albert Hall. Es una escenografía difícilmente reproducible en cualquier otro teatro. En cuestión de segundos cambia completamente la escenografía por medio de puentegrúas, de pisos que se elevan o se ocultan. Es realmente desconcertante. ¿Quiénes lo hicieron? Pues lo hicieron, y vean que el parecido con las hay. En Inglaterra, lo que se llama The Royal Engineers Society, son ingenieros y arquitectos. Y realmente los que diseñaron esa obra colosal fueron Francis Fowke, Henry John Darracott Scott. Estos dos diseñaron fundamentalmente la geometría y la Royal Engineers Society hizo los cálculos. Es una estructura metálica y en mortero. Fue hecho en el siglo XIX, o sea, de que todavía no había acero, sino hierro colado. Siguiente. Miremos los detalles. Este corte. Aquí se ve el órgano, aquí se ven los diferentes niveles para el público. Esto tiene 72 metros de ancho como elipse y 83 metros en el sentido de la pared, de lo que estoy señalando hacia allá, de manera de que no es circular, sino elíptico. Siguiente. Miren la infraestructura subterránea que tiene para que entren grandes camiones, automóviles a llevar los artistas, la orquesta, las tramoyas, etcétera. No tiene una sola columna que sostenga el domo. El domo, muy parecido a las grandes construcciones de Roma, simplemente por su propio peso se sostiene. Es metálico. Siguiente. Miren fotos de final de la construcción, por allá en 1870, estaba pues recién inventada la fotografía. Estas pinturas muestran el avance de la obra. Aquí está el Royal Albert Hall sin el domo todavía. Y miren la construcción del domo, en vigas de hierro colado. Dicen los historiadores de la época que separaron los astilleros de Dublín, de la propia Gran Bretaña, el de Bristol, el de Southampton, en fin, todos los que tenía Inglaterra, porque había prioridad en construir a muy corto tiempo esta obra. Como no había soldadura eléctrica todavía, aquí Eduardo se emociona con los remaches, que era la forma de empatar pedazos de vigas. El Titanic. Siguiente. Miren la belleza de friso perimetral, donde por orden de la reina estaba en láminas de tamaño natural, en alto relieve, la historia del pueblo británico a partir de los romanos, la Edad Media con sus reyes, y no faltaba el pequeño detallito, Su Majestad Reina Victoria. Siguiente. El teatro se inauguró en marzo 29 de 1871, la reina asistió. Siguiente.
Esto fue un avance tecnológico inmenso para la época. Hasta esa época los mayores órganos del mundo en catedrales, iglesias, se accionaban por fuelles de cuero por personas que eran robustas y se paraban sobre los fuelles y con cuerdas subían y bajaban. Este órgano fue movido por fuelles, pero no por personas, sino por máquina de vapor. Una máquina de vapor quemando carbón, movía los fuelles, los estripaba y el viento subía al instrumento a tocar, a sonar a través de los tubos. Siguiente. Mírenlo ya terminado. Hoy en día puede tener capacidad para 7.500 personas. Inicialmente se lograron acomodar hasta 14.000 personas en bancas, no en asientos individuales como es hoy en día. Siguiente. Ahora sí, terminamos con el megaconcierto de Londres. Es supremamente breve. Aquí se ven esta bella pintura de comienzos del siglo XX, los famosos alabarderos del rey, las chimeneas de la Inglaterra industrial, San Paul y parte del Parlamento que debe estar por acá. Siguiente. La primera obra es de Gustav Holst, de origen alemán la familia, pero por nacimiento británico. Vivió de 1874 a 1934. Él compuso una obra que se llama Los Planetas y una parte muy bella que se llama Júpiter, en honor al planeta Júpiter. Se le puso la letra: yo juro a mi pueblo, a mi país, a mi tierra, y es llamado el segundo himno nacional inglés. El primero es Dios salve al rey o a la reina. Edward Elgar es también contemporáneo de Holst, inglés de nacimiento y católico. A él lo salvó la reina Victoria, que decretó la libertad religiosa en Inglaterra por esa época. Desde Enrique VIII, con la ruptura con Roma, con la Iglesia Católica de Roma, hasta el siglo XIX, Inglaterra siempre estuvo interna y externamente involucrada en luchas religiosas entre católicos y protestantes. De manera de que Elgar, a pesar de que era católico, tuvo la fortuna de que ya la reina Victoria había aprobado la ley de libertad religiosa y se acabaron las peleas abiertas que había entre católicos y protestantes. Es más, se ganó el favor real de varios monarcas sucesores, entre ellos Eduardo VII, que fue amigo personal de Elgar. Y le dijo: quiero que la música de la coronación en la abadía de Westminster usted la componga. Le dijo: Majestad, acuérdese que yo soy católico. Y dijo: no, es que es precisamente por eso. El rey de Inglaterra es rey tanto de anglicanos como de católicos. Y esta lucha terminó con la sabiduría de la reina Victoria. Entonces él tiene la marcha número 1, que viene de una obra que se llama Pompa y Circunstancia. El tercer elemento es el concierto de Navidad que hace cada año el Ejército de Salvación, muy bello, muy cortico, y finalmente concluiremos. Siguiente, crucemos los dedos. Ahí tienen pues el Royal Albert Hall en un atardecer de otoño. ¿Unas qué? Sí, las musas griegas. A compositores e intérpretes. Eso ha cambiado dramáticamente, sobre todo en la ópera. En la ópera las mujeres son tan importantes como los hombres. Es decir, las mezzosopranos, las sopranos, María Callas, por poner un ícono en música popular.
Apenas tienen, si acaso, un par que sea masculino, el caso de Pavarotti o de Plácido Domingo, etcétera. De manera de que eso ha disminuido. Sí ha habido países machistas, por ejemplo Alemania, con la Filarmónica de Berlín. Hasta que estuvo el señor Herbert Karajan, de director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, él no aceptaba mujeres dentro de la orquesta. Y un día le presentaron a una violinista llamada Mutter, María Sofía Mutter. Y desde ese momento empezó la igualdad de género, casi igualdad de género, dentro de la Filarmónica de Berlín. De manera de que yo diría de que eso no es muy exacto. Probablemente en el pasado se ocurrió eso, con cosas monstruosas como el negarle a las mujeres el derecho o paridad del derecho a la educación. Pero eso hubo países pioneros como Suecia, los Estados Unidos, que empezaron a desmontar eso. Bien, ahora sí démosle pues, ahora sí quedan en manos de Carolina. Bueno, esta es la celebración patriótica que se hace en el Royal Albert Hall, que se llama The Remembrance Day, el Día de los Caídos. Es un homenaje presidido por el soberano, en este caso la reina Isabel II, para honrar a todos los soldados y militares que han muerto, cientos de miles, durante las guerras mundiales y conflictos de todo orden en la historia británica. Es una ceremonia supremamente bella, lástima que no nos acompañe nuestro compañero de junta militar, el coronel Jorge Ignacio Paz, que se está recuperando satisfactoriamente de salud. Esta es pues la música de Gustav Holst. Arranquemos y crucemos los dedos. Festival organist once again is Peter Crompton, organist emeritus at the ¿Quieres Royal subirle un Hospital poquito? School, Holbrook. Ahí. Elgar. Se llama Tierra de Esperanza y de Gloria, Tierra Madre de la Libertad, etc. Miren que en el concierto
Uno es dentro del Royal Albert Hall y afuera en Hyde Park hay la reproducción. 800,000 personas. Imagínense los problemas de logística. Démosle a ver si nos fue muy bien con la anterior.
de la BBC. Sí. Esa debe ser de 80, 70 música. Y este es la de cierre. Este es el concierto de Navidad. Es muy corto, pero una belleza. Allá en el Royal Albert Hall, el que patrocina cada año el Salvation Army, la defensa civil británica, equivalente pues a lo nuestro. Démosle a ver. Carolina, vamos muy bien hasta ahora. Tonight is the carol concert of the Salvation Army, and if the sound of the Salvation Army isn't synonymous with Christmas, then what is? There's just no way that I could have said no to being here. It was such an honour to read at the Royal Albert Hall, and also, reading in the Salvation Army's Christmas concert. It's the Albert Hall, it's the Salvation Army Christmas concert, and everyone's buzzing. I can really feel the energy here tonight, and I'm just hoping to do my best. The idea of charity, hope and love at Christmas time is everything. This is a dream come true in a way, actually, singing with the Salvation Army band. Well, good evening everyone, and welcome to the Royal Albert Hall for this great celebration of Christmas with the Salvation Army. Rejoice and be merry in songs and in birth, oh praise the Redeemer, all mortals on earth. Oh, this is the birthday of Jesus our King. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Rejoice and be merry in songs and in birth, oh praise the Redeemer, all mortals on earth. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favour rests." When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped her. When they saw the star, they rejoiced with great joy. When they saw the star, they rejoiced. When they saw the star, they rejoiced with great joy. They rejoiced with exceeding great joy. Round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. God loves us. He sent his Son into our world to give expression for that love and to give us a voice so that we can find him. And I pray that this Christmas, regardless of your own state, you will discover that that word speaks into your own life, joy and peace, the very things that the angels came to announce. May God bless you.